Todo ser vivo, incluyendo los caballos, nos creamos a partir de la reproducción sexual. La reproducción sexual se refiere al proceso mediante el cual dos organismos de la misma especie unen su material genético para dar origen a un organismo hijo con una única combinación de genes. Para lograr esto, hablaremos de los gametos. Un gameto son células que contienen la mitad del material genético característico de cada especie. Estas células haploides, que pueden ser masculinas o femeninas, al unirse producirán una célula diploide a la cual dará origen al embrión. Los gametos masculinos son pequeños, mótiles y se producen en gran cantidad. Los conocemos como espermatozoides. Los gametos femeninos son grandes, inmóviles y se producen en menor cantidad. Ellos son los óvulos. Existe un proceso conocido como gametogénesis, el cual consiste en la división y diferenciación de las células germinales. En machos es espermatogénesis y en hembras es ovogénesis. Espermatogénesis. Comienza en la vida fetal a partir de la organización de las células germinales y células somáticas que conformarán los túbulos seminíferos, formando la médula del testículo. Cada túbulo seminífero estará delimitado por una membrana basal recubierta por células precursoras de las células de Sertoli y por células precursoras de las células de Leydig. Entre la membrana basal y las células de Sertoli se encuentran las células germinales o también conocidas como espermatogonias de reserva o A0. Esta solo estará presente en el testículo mientras el animal no alcance la pubertad. Serán localizadas dentro de la membrana basal del túbulo seminífero, pero fuera de la barrera hematotesticular. El número de células de Sertoli en testículo dependerá de la FSH presente durante la vida fetal y la vida postnatal, manteniéndose en números fijos una vez que llegue la pubertad y por el resto de la vida. El tamaño de la población de células de Sertoli tiene una buena relación con la producción de espermatozoides. Pubertad igual a espermatogénesis. Los túbulos seminíferos ya llevan en su interior células germinales con diferentes tipos de división, líquido y espermatozoides. También ya son evidentes las células de Leydig junto con las células mioides, controlando así el avance de los fluidos. Funciones de las células de Sertoli. Las uniones ocluyentes entre las células de Sertoli se abren en etapas para permitir el paso de las espermatogonias hacia el centro del túbulo seminífero. Así, las generaciones de espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides se localizan hacia el interior del túbulo seminífero. Dividen al túbulo seminífero en dos compartimientos: basal, en donde las espermátidas de reserva se encuentran, y el abdominal, donde ocurre el mayor proceso de espermatogénesis. Al ser las espermatogonias de reserva las únicas células germinales existentes, los antígenos expresados no son reconocidos como propios por el sistema inmune, así que debe existir una barrera entre ellos y la sangre para evitar un ataque inmunológico. Actuarán como células de soporte ya que proporcionan el medio para desarrollarse y madurar. Producen hormonas como estrógenos e inhibina que actúan sobre la hipófisis para regular la secreción de gonadotropina. Células de Leydig producen testosterona que estimula y mantiene la espermatogénesis, así como ser el sustrato sobre la que actúa la aromatasa de las células de Sertoli para transformarlas en estrógenos. La espermatogénesis se divide en tres fases. Espermatocitogénesis, etapa proliferativa o de mitosis. Aquí suceden una serie de divisiones mitóticas que sufren las células descendientes de una espermatogonia de reserva. Como se mencionó antes, las células A0 permanecen inactivas durante la vida fetal, infancia hasta la pubertad. Tienen la opción de permanecer como reserva o ingresar a la espermatocitogénesis. Cada nueva espermatogonia que se forma sigue siendo diferente a la anterior. Tras llevar a cabo varias diferenciaciones, las últimas se diferencian en espermatocitos primarios, terminando así la fase de espermatocitogénesis. Por las 6 divisiones mitóticas se forma una clona de 64 espermatocitos primarios por cada espermatogonia A. Sin embargo, algunas sufren de apoptosis durante el proceso. Meiosis. Ya que se tienen los espermatocitos primarios, se inicia esta etapa, pero ahora las divisiones son de tipo meiótica. La primera división meiótica o meiosis 1 son espermatocitos secundarios que irán a la segunda división meiótica o meiosis 2, y así darán origen a las espermátidas. Estas son células haploides con una combinación única y diferente de genes paternos y maternos. También recordemos que contienen un cromosoma sexual, ya sea X heredado por la madre o Y heredado por el padre. Por cada espermatocito primario se obtienen 4 espermátidas. Espermiogénesis.
Aquí, las espermátidas sufren una metamorfosis que las transforman en espermatozoides y son liberados hacia la luz del túbulo seminífero. Entre los cambios que podemos encontrar está la formación de estructuras especializadas denominadas acrosoma y la formación de cuello y cola. Al ser liberados los espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero, las células de Sertoli fagocitarán los restos celulares y harán un monitoreo de la eficiencia de la espermatogénesis para la regulación de la misma. También sintetizarán proteínas como la ABP, que servirá como molécula transportadora de andrógenos dentro de los túbulos seminíferos, conductos deferentes y epidídimo. La FSH actúa sobre las células de Sertoli para estimular la activación de su función como señalizadora hacia las células germinales e ingresen a la espermatogénesis. Y claro, es importante recordar que solo se requieren de niveles basales de FSH. Las células de Sertoli también requieren de testosterona y esta la obtenemos de las células de Leydig, que son estimuladas por la LH hipofisiaria. No debemos olvidar que la espermatogénesis es modulada localmente por factores como factor de crecimiento parecido a insulina, factor de crecimiento transformante, activina, oxitocina y otras citocinas. La LH hipofisiaria y la FSH es regulada por la GnRH hipotalámica. Recordemos también que existe algo llamado el ciclo del epitelio seminífero. Esta es la sucesión de posibles combinaciones hasta llegar a la primera combinación. Cuando inicia la división de espermatogonias A1, se producen en forma sincronizada en una sección del túbulo y se va transmitiendo como onda peristáltica a las otras secciones. Este proceso es mejor conocido como la oleada del epitelio seminífero. Gracias a esto, siempre hay una buena producción constante de espermatozoides. Pero no todo es perfecto, también pueden existir factores que pueden alterar este mecanismo, ya sea por enfermedad o por factores externos, y aquí radica lo más importante: aumento de la temperatura. Las células germinales son sensibles al calor, por lo tanto, si existe una fiebre prolongada o factores como inflamación o edema, la espermatogénesis sufrirá de alteraciones. Ovogénesis y foliculogénesis. Estos dos mecanismos se inician en la vida fetal. Cuando las células germinales primordiales del saco vitelino colonizan la gónada primitiva, se formarán los cordones sexuales secundarios. Las células germinales sufren hasta 30 divisiones, las cuales formarán nidos y se mantendrán unidas por puentes citoplasmáticos. Estas son conocidas como ovogonias. Aquí se logrará la máxima población de células germinales en el ovario. Por otro lado, las células somáticas de los cordones sexuales emitirán proyecciones citoplasmáticas que aislarán a los ovocitos primarios y se rodearán de una capa de células aplanadas de la pregranulosa y una membrana basal denominada así como folículo primordial. De igual manera, cuando inicia su desarrollo pueden tomar dos caminos: seguir el desarrollo hasta llegar a ovular, o bien, ya que no encontró las condiciones óptimas para desarrollarse, procederá a desaparecer del ovario. Terminación de la ovogénesis. La ovogénesis solo se completará cuando un ovocito primario reinicie la meiosis, complete su primera división meiótica para formar un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Cuando finalmente sufra una segunda división meiótica, formará un óvulo y un segundo cuerpo polar. En un principio, la activación del folículo primordial y el desarrollo folicular son independientes de las gonadotropinas. Durante esta fase, el folículo primordial ha sido activado. Primero será folículo primario, irá creciendo hasta transformarse en folículo secundario. Las células de la granulosa comenzarán a proliferar. Entre el ovocito y las células de la granulosa se formará la zona pelúcida. Estas mismas usarán los puentes citoplasmáticos que las unen entre sí para pasar nutrientes e información. Durante la etapa dependiente de las gonadotropinas, los folículos secundarios comenzarán a formarse un espacio lleno de líquido, el antro folicular. De este modo se convierten en folículos terciarios. Únicamente podrán seguir creciendo en presencia de LH y FSH. Dependiendo de su desarrollo, es el grado de concentración que van a requerir. El folículo que llegue a su estado máximo de desarrollo será el folículo preovulatorio. Al final, solamente llegará a ovular a ser expuesto con un pico preovulatorio de LH. La primera división meiótica se completará y se dará en ello el ovocito secundario y un primer cuerpo polar. La segunda división meiótica solo se completará al momento en que el espermatozoide comienza a penetrar el ovocito secundario. Tenemos un óvulo. Todos los días se activan las oleadas foliculares y comienzan a crecer un determinado número de folículos primordiales. Por lo tanto, encontraremos folículos en todos los estadios. Durante varios días crecerán juntos, pero solo uno será seleccionado para seguir creciendo.
ya que desarrolla receptores para LH. Si esto pasa, las concentraciones de FSH pueden elevarse nuevamente para iniciar el reclutamiento de una nueva generación de folículos. Finalmente, una vez que un folículo dominante es expuesto a la alta frecuencia de LH, aumentará las concentraciones de estradiol, que generará retroalimentación positiva, y cuando llegue LH al pico se producirá la ovulación. Para el transporte del ovocito, este será liberado y cubierto por células del cúmulo y capturado por las fibras del infundíbulo. Junto con las contracciones musculares del oviducto y los cilios, el complejo cúmulo ovocito será dirigido al útero, llegando al sitio de fertilización. Transporte espermático. El epidídimo se divide en cabeza, cuerpo y cola. Sus funciones consisten en maduración, transporte y almacenamiento de los espermatozoides. Los que se encuentran en la cabeza son todavía inmaduros e incapaces de fertilizar, mientras que los que están en la cola son completamente maduros. Durante el camino que recorren adquieren motilidad y el potencial para fertilizar. El acrosoma es remodelado y la gota citoplasmática migra por el flagelo y es liberada. Cuando logra salir por la uretra, los espermatozoides se mezclan con las secreciones de las glándulas accesorias para formar el semen. A este se le llama el plasma seminal. Va a brindar sustancias para mantener el metabolismo energético de las células espermáticas. Durante la cópula, el semen es depositado en la vagina o el útero. Aquí serán expuestos a secreciones genitales que los llevará a una serie de cambios antes de penetrar al ovocito. El transporte espermático se da por la alta contractibilidad, movimiento ciliar y fluido que se genera durante el estro. Además, el cérvix también sirve como barrera, disminuyendo la poliespermia, ya que a su vez es un filtro para seleccionar a los aptos. La unión entre el útero y el oviducto funciona como reservorio de los espermatozoides. Llamamos transporte rápido a los espermatozoides que se encuentran en el oviducto pero que no participarán en el proceso de fertilización. Mientras que en el de fase sostenida, los espermatozoides irán a la parte más craneal, colonizando el reservorio funcional y liberados paulatinamente. El reservorio da un ambiente propicio, protege de los fagocitosis y prolonga su vida. Están adheridos a la superficie de células ciliadas del epitelio hasta que terminan su capacitación. Serán liberados al modificar su motilidad flagelar, para que así se dirijan al sitio de fertilización. Capacitación y fertilización. En la capacitación se debe de pasar por un proceso de incubación en el aparato genital femenino para sufrir una serie de cambios. Estos inician al entrar en contacto con las secreciones femeninas. Durante el recorrido, la cabeza del espermatozoide se modifica para aumentar su fluidez, así como modificar sus propiedades bioquímicas. Los espermatozoides capacitados muestran un patrón de hipermotilidad y mayor actividad metabólica. Para que sean capaces de atravesar el ovocito, la capacitación es necesaria para que ocurra la reacción acrosomal. Este hecho se desencadena por la unión entre proteínas y receptores localizados en la membrana del espermatozoide y la zona pelúcida del ovocito. Involucra la fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa de su acrosoma. Se liberan enzimas como hialuronidasa y acrosina que facilitará la penetración de la zona pelúcida. Esta adhesión dependerá de glicoproteínas de ovocitos maduros. Las cabezas de estos se unirán a estas glicoproteínas hasta llegar al espacio perivitelino. Después, las vellosidades del óvulo entrarán en contacto con el espermatozoide, fusionándose y así permitiendo la entrada al núcleo. La entrada al citoplasma del ovocito y la liberación de calcio ocasiona que este último se active, se termine la segunda división meiótica y se expulse el segundo cuerpo polar. El material nuclear del ovocito se reorganizará y formará el pronúcleo femenino, y la membrana nuclear del espermatozoide se disolverá. Se descondensa la cromatida y se forma la nueva membrana nuclear, dando lugar al pronúcleo masculino. Una vez que se lograron formar los pronúcleos, estos van a migrar al centro del ovocito. Se asocian las cromosomas paternos y maternos, adquirirán la condición diploide y se dará origen al cigoto. Y bueno, después de todo esto, sí podríamos considerar todo este proceso como un acto de magia.